Mi nombre es Rubén Delgado Hernández. Vengo de una familia de camioneros. Mi abuelo fue camionero, mi papá también se convirtió en camionero, y yo, eventualmente, seguí el mismo camino, aunque mi padre no quería, pero mi abuelo sí. Me convertí en camionero por él, pero, si te soy sincero, la culpa fue de mi papá. Siempre que tenía vacaciones, yo me moría de ganas por viajar con él, ya que no pasaba tanto tiempo en casa como los demás padres. Y de vez en cuando, durante las vacaciones escolares, me llevaban de viaje. Aprendí a manejar con él y con mi abuelo, y le fui agarrando cariño a la profesión. Vamos a hablar de cosas extrañas, de cosas espeluznantes. Mucha gente no cree. Les gusta escuchar historias contadas por otros, pero no creen. Yo era una de esas personas, hasta que me pasó a mí. Me acuerdo muy bien de algunas historias, sobre todo las que contaban mi abuelo y mi papá cuando regresaban de un viaje. Reunían a la familia para comer, y a veces, cuando solo se juntaban los hombres, mi abuelo contaba situaciones que le pasaban en la carretera, accidentes trágicos y cosas bien tenebrosas. Mi abuelo contó que una vez, allá por el rumbo de Tamaulipas, venía de noche manejando su camión. Había pasado por un pueblito, y más adelante, con las luces altas del camión, alcanzó a ver un par de ojos rojos en medio del camino. Obviamente, no se iba a detener. Aceleró el camión y, mientras se acercaba, fue viendo mejor aquella cosa. Era grande, peluda, fuerte del torso hacia arriba, y más flaca de la cintura para abajo, con las piernas abiertas en forma de V. Todo pasó muy rápido. Él la vio y dijo: «Nel. Ni de chiste me paro». Si hubieran sido unos ojos amarillos o anaranjados, tal vez habría pensado que era un toro o algún animal, y se habría detenido. Pero con esos ojos rojos, no había forma. Así que pisó el acelerador. Aquella cosa se quedó quieta en medio de la carretera. Cuando ya estaba a punto de alcanzarla, escuchó un golpe. Aquella cosa se movió muy rápido, pero él cree que aún así la alcanzó a golpear, porque el camión brincó un poco. Bajó la velocidad y se detuvo más adelante. ¿Y por qué se detuvo? Él dice que no se acuerda bien. Cree que tal vez fue para revisar si el camión había sufrido algún daño, como una llanta ponchada o algo así. Pero no se detuvo justo donde fue el golpe, se paró bastante más adelante. Se bajó y revisó todo el camión. Vio que no tenía nada raro. Ya estaba a punto de volver a subir cuando sintió un olor horrible que venía hacia él. Por suerte, el viento iba en su dirección, y eso fue lo que lo salvó, porque alcanzó a oler esa peste espantosa de algo que se acercaba por entre el monte, al lado de la carretera. Mi abuelo, como buen camionero de los años 70, siempre andaba armado. Era normal en aquellos tiempos que quien viajaba de noche trajera un arma, aunque fuera para protegerse. Y dijo: «¿Qué chingados es este apeste tan cabrón?». Mi abuelo, hombre de campo, ya se imaginaba de qué se trataba. Así que rápidamente subió a la cabina del camión. Siempre cargaba su fiel revólver, 38 en la cintura. No se despegaba de él para nada. Hasta para ir al baño lo llevaba. Pero dentro del camión, también tenía una escopeta recortada, calibre 12. La agarró y se quedó esperando que esa cosa se acercara. Apagó los faros y se quedó ahí, callado, acostumbrando la vista a la oscuridad del lugar. Yo le pregunté una vez que por qué había apagado las luces, si con ellas encendidas podía haber visto mejor lo que era. Pero él me dijo que era mejor así, porque así los ojos se adaptaban a la oscuridad, y podría ver mejor lo que se movía a su alrededor. Se quedó muy quieto dentro de la cabina, con la escopeta lista y su 38 en el asiento del copiloto. Bajó lentamente el vidrio del lado del conductor y se quedó ahí, esperando. Vio cómo esa cosa venía despacito, tomando forma a medida que se acercaba por el costado del camión, y él solo la observaba.
He escuchado que hay gente que dice que estas cosas, lo que sea que sean, se alimentan del miedo. Que entre más miedo les tengas, más poder tienen. Pero cuando uno no les tiene miedo, les va mal. Muy mal. Mi abuelo fingió estar asustado. Solo esperaba el momento exacto para actuar. Miró por el retrovisor. Esa cosa rodeó el camión, lo observó por un lado, llegó hasta la puerta del conductor, se quedó cerca, y luego se alejó. Mi abuelo tenía la esperanza de que aquella cosa intentara subirse por el lado del conductor, pero por alguna razón se dio la vuelta y se fue al lado del pasajero. Tal vez creyó que por ese lado lo agarraría desprevenido. Mirando solo por la izquierda. Y es que esas cosas sí parecen tener inteligencia, aunque sean bestias, parecen pensar. Al final, ¿eran o fueron humanos alguna vez, si es que a eso se le puede llamar humano? La criatura rodeó el camión, y mi abuelo se quedó esperando, mirando por el retrovisor. Esa cosa comenzó a subir con sigilo por la puerta del copiloto. Cuando asomó la cara por la ventana, mi abuelo le soltó un escopetazo certero. ¡Pum! Aquella cosa soltó un alarido espantoso y salió corriendo rumbo al monte. Mi abuelo bajó de inmediato y gritó: «Ven, ven, demonio del carajo. Regrésate si tienes huevos». Yo creo que ya no estaba pensando con claridad, porque alguien en su sano juicio habría arrancado el camión y se habría largado de ahí. Pero no, mi abuelo agarró su buena lámpara y se metió hacia el monte, alumbrando todo. Lo único que alcanzó a ver fue un reguero de sangre. Ahí fue cuando supo que el tiro había sido directo. Y mira, yo sí creo que una cosa de esas, si le pegas con una escopeta calibre 12 a quemarropa, no sobrevive. Pero aún así, mi abuelo no fue a seguirle el rastro. Vio la sangre, escuchó el grito que se perdió entre los árboles, y supo que la bestia se había ido corriendo rumbo a un pueblito que quedaba más atrás. Entonces subió al camión, lo encendió y siguió su camino. Ya al amanecer, en la siguiente ciudad, se detuvo. Fue ahí cuando le bajó la adrenalina. Todavía medio eufórico, se bajó a revisar el camión y notó que una de las llantas traseras tenía una marca, como un corte. Él está seguro de que esa cosa intentó reventarle la llanta para que no pudiera escapar. Mira qué astucia. Pero como las llantas del camión estaban bien infladas, y ya sabes que son gruesas, esa cosa no pudo perforarlas. Tal vez intentó con las garras, o con los dientes, pero no logró hacer más que un rasgón superficial. Esa fue una de tantas historias que contaba mi abuelo, y nosotros, los nietos, nos moríamos por escucharlas. Yo, como el mayor, siempre me quedaba atento. Mi abuelo disfrutaba meternos miedo, aunque nuestras mamás le reclamaban, pero pues, no había manera de detenerlo. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho. Y compartir este contenido para llegar a más personas. Y visitar nuestra tienda. Sigamos. Sin embargo, había una historia en particular que no le gustaba contar. Cuando alguien, sobre todo los mayores, le pedía que la relatara, se ponía serio, pensativo, desconfiado. Esa historia ocurrió a principios de los años 80, allá por el interior de Chihuahua, y mi abuelo la contaba así. Venía por la carretera de noche, queriendo adelantar el viaje para poder agarrar otro flete. Ya se me andaba venciendo el plazo. La carretera estaba solitaria, con muy poquitas casas a lo lejos, y yo manejando con las luces altas. Fue entonces que vi a lo lejos, a una mujer toda ensangrentada, cargando a un niño en brazos. Frené como pude, me bajé y la ayudé a subir al camión, la senté a mi lado. El corazón me latía como loco. Agarré mi escopeta y bajé para ver qué estaba pasando. La mujer decía cosas sin sentido, hablaba agitada, señalando hacia un jacal que se veía más adelante, con la luz débil de un candil. Le dije: «Señora, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió?»
Pero lo único que hacía era gritar «auxilio», con el niño en brazos, que lloraba desconsolado, y seguía apuntando al jacal. Le pregunté: ¿ahí es? Ahí está el problema. Ella asintió con la cabeza. Yo ya traía mi revólver, 38 en la cintura. Le dije: muéstreme, ¿qué está pasando ahí? Y ella se metió entre los arbustos, caminando rumbo al jacal. Yo iba detrás, con la escopeta recortada en mano, bien alerta. Cuando llegamos, señaló la puerta. Entré con cuidado. Ahí, en el suelo, había otro niño, todo lleno de sangre, y un hombre, que no supe si era su esposo o qué, tenía una navaja en la mano y estaba todo desgarrado. Cuando volteé hacia atrás, vi a una criatura corriendo directo hacia mí. Apunté el arma. Pero en ese momento, aquella mujer soltó un grito ensordecedor, fue tan agudo que me paralizó. Solté la escopeta, me tapé los oídos, y ahí me desmayé. Desperté hasta que amaneció. Cuando abrí los ojos, estaba fuera del jacal, tirado junto a la puerta, que estaba reventada. A un lado mío, casi pegado a mi cuerpo, yacía el cadáver del hombre, con el cuello destrozado, casi decapitado. Adentro, el olor era insoportable. Estaban los cuerpos de una mujer y un niño. La misma mujer que me había pedido ayuda en la carretera. Me quedé aturdido. Vi unas pisadas raras, pero aquella casa estaba en medio de la nada, lejos de todo. Entonces corrí como loco hacia donde había dejado mi camión. Ahí seguía, parado en el acotamiento. En la primera ciudad que encontré, fui directo a la comandancia. Le conté todo al comandante local. Me subió la patrulla con 2 agentes y nos fuimos al lugar. Pero cuando llegamos, ya no había nada. Solo quedaban ruinas de un jacal caído. Yo no entendía nada. Comandante, fue aquí. Aquí me pasó todo. La mujer me detuvo en la carretera. Todo ocurrió aquí. El comandante me miró con cara de pocos amigos y dijo: «¿Está jugando conmigo, señor? ¿Usted cree que tenemos tiempo para cuentos? Ya tenemos bastante trabajo». Pero uno de los agentes lo interrumpió y dijo: «Comandante, yo sé de qué está hablando este señor». «Ah, sí». Le pregunté: «Entonces dígame qué está pasando». Y él me dijo: «Lo que usted vivió es una alucinación. Muchos camioneros ya no se atreven a pasar por esta ruta. Lo que usted vio es parte de una leyenda muy antigua. Dicen que aquí asesinaron brutalmente a una mujer, su esposo y su hijo. Nadie resolvió el caso. Y lo peor, dicen que el cuerpo del bebé nunca apareció». Le pregunté: «¿Y ustedes nunca investigaron eso?» Y me respondió: «Señor, eso fue mucho antes de mi tiempo. Yo solo sé lo que mi papá contaba, él era de esta región. Pero como esas personas eran pobres y no tenían familia, nunca le dieron seguimiento al caso». ¿Y qué más saben? Hay muchas teorías. Pero ninguna certeza. El comandante es nuevo por aquí, por eso no conocía esta historia». El comandante, ya más tranquilo, le preguntó: «¿Y por qué nunca me contaste esto?» Y el agente contestó: «Nunca hubo motivo, hasta que este señor vino y me hizo recordar. Solo quería confirmar si era el mismo sitio. Se fueron de ahí. Mi abuelo les sugirió: miren, deberían llamar a un padre, hacer una bendición aquí. A ver si con eso dejan de pasar estas cosas». Y el comandante dijo: «Sí, lo voy a considerar más adelante». Entonces mi abuelo volvió a la comandancia, tomó su camión y siguió su camino. Pero siempre dijo que esa fue la experiencia más aterradora de su vida. Si fue una alucinación, o algo más, él lo vivió como real. Con los años,
Mi padre siguió el mismo camino. También se volvió camionero, igual que mi abuelo. Y aunque él nunca vivió algo tan extremo como lo de mi abuelo, también tuvo su propia historia espeluznante. Me la contó así. Venía de regreso por una carretera del interior de Chihuahua. Serían como las 11:30 de la noche. Caía una llovizna ligera, y había algo de neblina. Todo parecía normal, hasta que el camión empezó a fallar. Y eso que el camión acababa de salir del taller. Todo estaba en regla. No manches, dije en voz alta. Gasté un dineral en la revisión y ahora esto. Me orillé al acotamiento, y el motor simplemente se apagó. Me quedé a la mitad de la nada, entre un pueblo y otro, sin señal, sin luz, sin nada. Intenté volver a arrancarlo, 1, 2, 3 veces, pero nada. Debreaba, le daba al switch, y nada. Me resigné a esperar ayuda. Al cabo de un rato, vi a lo lejos la luz de una lámpara trasera. Era otro camión. Hice señas con la mano, y por suerte, se detuvo más adelante. Corrí hacia él y le expliqué. Compadre, se me apagó el camión allá atrás. ¿No trae alguna herramienta? ¿Una batería extra o algo? Nel, no traigo nada de eso, me dijo. Pero si quieres, te llevo a la siguiente ciudad para que allá pidas auxilio o consigas un mecánico. No tenía muchas opciones, así que cerré el camión, subí al suyo, y arrancamos. Mira, del lugar donde me recogió a la siguiente ciudad, manejando a unos 60 o 70 por hora, era cosa de 1 hora, pero ese tipo lo hizo en media hora. Estaba chispeando, con neblina, y él traía el pie bien pesado en el acelerador. Le dije: compadre, ¿no cree que es mejor bajar tantito la velocidad con esta lluvia? Nah, esta carretera me la sé de memoria, contestó sin despegar la vista del camino. No sale nada en la pista. No te preocupes. El tipo tenía una mirada extraña, fija, sin parpadear. Hablaba poco, muy seco. Y él seguía dándole. Yo, la neta, iba muerto de miedo. Le hablé otra vez, y me repitió lo mismo. En ese tramo, que normalmente se hace en 1 hora, ese sujeto lo recorrió en menos de 30 minutos. Al llegar a la gasolinera de la ciudad, se detuvo para que yo bajara. Antes de cerrar la puerta, le pregunté: compadre, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame. ¿Usted no tiene miedo de manejar así, tan recio? Él volteó hacia mí con esa mirada fría, clavada, sin alma, y me dijo: cuando estaba vivo, sí tenía miedo. Se me heló el cuerpo. Sentí como se me paraba el alma del susto. El corazón me retumbaba en el pecho. Y para colmo, soltó una sonrisa macabra. Cerré la puerta, y me quedé ahí, viéndolo desaparecer entre la neblina. Me quedé estático, sin poder reaccionar. Al poco rato, el vigilante de la gasolinera se me acercó. ¿Todo bien, compadre? ¡Ay, caray! Brinqué del susto. Sí, todo bien. ¿Por qué? Le conté lo que había pasado. Jesús bendito, exclamó, persignándose varias veces. No es la primera vez que escucho algo así. Otros camioneros me han dicho lo mismo. ¿De veras? Sí, esto ya ha pasado antes. Nos quedamos toda la madrugada platicando, tomando café. Al amanecer, fui con el mecánico hasta donde había dejado mi camión. Cuando metí la llave al switch, arrancó a la primera. No entendí nada. Y el mecánico me dijo, serio: mire, joven, evite pasar por este tramo de noche. Este camino tiene una energía bien pesada. Los traileros viejos ya ni lo pisan de noche. Guardé ese consejo en el fondo del alma. Le di las gracias, y seguí mi camino.
Hoy quiero contarte un hecho verídico que pasó en mi familia de camioneros, un suceso que cambió todo para nosotros y marcó un nuevo rumbo. Como ya mencioné antes, mi abuelo fue trailero, mi padre también, y yo seguí la misma profesión, a pesar del disgusto de mi madre. Mi abuelo escuchó cosas raras, enfrentó a un hombre lobo. Mi papá también pasó momentos duros. Y yo también he visto cosas. Pero lo que te voy a contar hoy no me pasó a mí directamente, sino a mi papá y a mi hermano menor, Bruno. Y lo voy a relatar exactamente como mi padre nos lo contó, para el terror de mi madre. Verás. Bruno también le empezó a agarrar gusto al camión. Se moría por viajar. Cuando mi papá llegaba a casa, era toda una fiesta. Y un día, mi papá le prometió que cuando creciera un poco más, igual que hizo conmigo, lo llevaría en un viaje corto. Y ese día llegó. Mi papá llegó a casa y le dijo a mi mamá: «Mujer, el niño está de vacaciones, y me salió una vuelta corta. Me lo voy a llevar para que vea cómo es la vida en la carretera». Mi mamá, como era de esperarse, se enojó. «Ay, hombre. ¿Vas a meter a otro en esa vida? Ya tenemos suficiente con uno». Pero mi papá solo se rió y le contestó: «Los chamacos traen el gusto en la sangre. Déjalos decidir lo que quieren». Al final, ella accedió. Se acordó el día y todo. Cuando se lo dijo a Bruno, el chamaco casi brinca de la emoción. Era su primer viaje. Yo ya estaba más grande que él, nos llevábamos varios años, y como decía mi papá, Bruno no fue planeado, fue un accidente de ruta. En fin, partieron con buen clima, el cielo despejado. Era un viaje de ida y vuelta, un día para allá y otro para regresar. Todo pintaba tranquilo. Mi papá entregó la carga, pero entonces le ofrecieron un flete de emergencia. Un cliente le dijo: «Don Celestino, me urge este envío. Le pago bien, pero tiene que ser ya». Mi papá dudó. «Mire, está bueno el pago, pero traigo a mi hijo. Le prometí a mi mujer que era rápido, que regresábamos al día siguiente». Pero Bruno, loco de felicidad, le insistió: «Agarra el viaje, pa. Agarra. Yo quiero seguir viajando». Y ahí fue donde entró el dilema. Era un viaje que duraría 3 días de ida, 5 en total con el regreso. Pero el pago era jugoso. Mi papá llamó a casa: «Mujer, me salió un viaje de emergencia. Es de un cliente de confianza. Son 3 días de ida, y 5 en total. Bruno está feliz, y el pago está bueno». Cuando le dijo el monto, mi mamá se quedó callada un momento y luego dijo: «Bueno, el dinero está bien. Pero me preocupa el niño. Está bien, está feliz, comiendo bien. No pasa nada. Vamos y regresamos». «Bueno, está bien, pero prométeme que cuando entregues eso, nada de andar agarrando más vueltas. ¿Te regresas directo?» «Sí, mujer, sí». Y así fue. Mi papá aceptó el viaje, y siguieron. Pero en el camino, cayó una tormenta. Varios camioneros que venían de regreso lo alertaron, la carretera principal estaba bloqueada más adelante. Entonces, uno que mi papá nunca había visto en su vida le indicó un atajo, una brecha que cruzaba por un camino viejo y se conectaba al mismo destino. Y lo tomó. Manejaron y manejaron, pero no encontraban ningún lugar donde dormir. Pasaron por un pueblito olvidado, por un cementerio viejo, y siguieron. La noche cayó. Y justo cuando oscureció, el camión empezó a fallar. «Ah, no me jodas», dijo mi papá. «Pero si acabo de sacar este camión del taller». Se orilló, extrañado, y le dijo a Bruno: «Espérame aquí, hijo. Voy a revisar el motor». Se bajó,
Se ajustó el cinturón con su pistola y levantó el cofre. Miró todo, pero no encontró nada raro. Mi papá entendía de mecánica, lo aprendió de mi abuelo. Pero esa vez, no vio ningún desperfecto. Volvió a la cabina. Intentó arrancar el camión. Nada. Esperó, a ver si alguien pasaba. Nadie. Ni un alma. Al final, resignado, le dijo a Bruno: «Ni modo, vamos a tener que pasar la noche aquí y esperar que amanezca para pedir ayuda». Se comieron algo, se acurrucaron, y le explicó al niño: «Hijo, el camión se descompuso. Vamos a dormir un rato y en la mañana lo arreglo». Pero Bruno no parecía preocupado. Para él, todo era una aventura. Como un campamento improvisado. Estuvieron conversando un rato, y el sueño los fue venciendo. Mi papá dijo que despertó de golpe, con un frío espantoso. «Un frío de los 1000 demonios, hijo». Miró por la ventana, y lo que vio lo marcó para siempre. Una neblina espesa cubría la carretera. Figuras humanas caminaban en fila, en silencio. Vestidas todas de blanco, con velos en la cabeza, cargando velas. Cantaban una especie de canto fúnebre, triste, profundo. Era la procesión de los muertos. La famosa procesión macabra. Mi papá no lo podía creer. Se talló los ojos. Y entonces vio a Bruno fuera del camión, agarrando una vela de manos de una de esas mujeres espectrales. «No, Bruno, no. Hijo, suelta eso». Bruno se volteó asustado. Pero ya tenía la vela en la mano. Era una vela grande, como las de Séptimo Día. La mujer sin rostro que se la dio, rió, y siguió caminando. Mi papá gritó: «No debiste tomarla. No debiste». El niño tiró la vela al suelo, y ésta se apagó sola. Pero lo más aterrador vino después. Detrás de esa procesión, venía una criatura infernal. Un monstruo peludo, deformado, de espaldas encorvadas. De la cintura para arriba, parecía un demonio musculoso. Y de la cintura para abajo, tenía las piernas torcidas y rotas, como quebradas. Era un hombre lobo. Venía encadenado, arrastrado por los espíritus, y azotado sin piedad con látigos de fuego. Intentaba escapar. Se revolcaba, aullaba, luchaba. Pero no podía soltarse. Estaba atrapado. Mi papá dijo: «Mira, hijo, ni un hombre bravo se quedaría en pie viendo eso. Esa escena te quiebra el alma». Le tapé los ojos a mi hijo para que no viera aquello. Intentaba cubrirle los ojos y los oídos al mismo tiempo, pero creo que no fue suficiente. La procesión pasó justo junto al camión, y se desvaneció entre el monte. Desde ese momento, Bruno empezó a sentirse mal. Se puso pálido, débil. «Hijo, ¿qué tienes?», le preguntaba a mi papá. «Papá, no me siento bien», respondió Bruno con la voz bajita. Abrió la puerta del camión, y vomitó en seco ahí mismo. Fue una agonía. La noche entera, sin poder hacer nada. Mi papá solo esperaba el amanecer, mirando cada sombra. Cuando por fin amaneció, lo primero que pensó fue: «¿Y si intento arrancar el camión otra vez?». Se sentó al volante, giró la llave. Y el motor encendió como si nada. Tiró aquella vela al borde del camino, la dejó atrás, y arrancó. Condujo hasta llegar a una ciudad. Bruno seguía muy mal. Paró en una especie de bodegón, compró medicina y se la dio, pero nada que mejoraba. El niño seguía empeorando. Desesperado, preguntó por el padre del pueblo. Le dijeron que vivía detrás de la iglesia. Sin pensarlo 2 veces, fue hasta allá. El padre se llamaba Padre Alfredo.
Invocamos al espíritu que le había dado la vela a mi hijo, y mira, yo vi cosas ahí que no te puedo ni describir. Don Bucino se puso raro. Viraba los ojos, hablaba solo, conversaba con alguien que yo no veía. Se dirigía a uno, luego a otro, pero yo no escuchaba nada. Solo me erizaba la piel. El ambiente se volvió denso, como si el aire pesara. Ahí, en medio de esa oscuridad, pasaron cosas extrañas que prefiero no mencionar aquí. Y me preguntaba, ¿cómo carajos me metí en esto? Si no fuera porque estaba luchando por la vida de mi hijo, yo ya habría salido corriendo como alma que lleva el diablo. Finalmente, don Bucino logró el contacto. Dijo: «Aquí está, soy Bucino». ¿Quién era el que llevaba la vela? Yo no escuchaba la voz que le contestaba, pero él sí. Seguía hablando, con los ojos en blanco. Es un niño inocente. Tiene toda la vida por delante. ¿Qué quieres a cambio para soltarlo? Y entonces yo sí la escuché. Una voz femenina, desgarradora. La misma mujer sin rostro. Quiero paz, quiero encontrar la luz. Para eso, necesito que eliminen a quien me quitó la vida. No aguanto más este sufrimiento. Don Bucino preguntó: ¿quién fue? Y ella respondió: un hombre lobo. Yo sé que muchos no creen, yo tampoco creía. Pero eso fue lo que dijo, que si yo mataba al maldito que la había asesinado, el niño quedaría libre del compromiso. Y yo, sin pensarlo, contesté: mato hasta 20 si hace falta. Con uno, sobra. En ese momento, el espíritu desapareció. Don Bucino volvió en sí. Ya está. Eso es lo que debes hacer para salvar a tu hijo, me dijo. ¿Y si lo logro? ¿Ella cumplirá? Sí. Yo me encargo de que se respete el trato. Pero hay que apurarse, tu hijo no tiene mucho tiempo. ¿Y cómo voy a encontrar a esa cosa? ¿Cómo lo mato? No tengo balas especiales ni nada. Con un buen calibre grueso lo lograrás. Yo te voy a dar lo necesario. Fue dentro de su casa y me trajo una escopeta calibre 12 de cañón largo, con unos cartuchos especiales. No son comunes. No falles. Apunta bien. Me dio instrucciones, debía hacer una cruz de sal invertida en un lugar específico. Además, pasar por la ciudad, contactar a una persona y darle dinero a cambio de algo. No voy a decir qué fue lo que recogí. Hay cosas que es mejor que se queden en secreto. Hice todo lo que me dijo. La mujer me entregó la encomienda luego de unas 2 horas. Y al caer la noche, me dirigí al sitio. Beto me acompañó. Tenía miedo. Por supuesto. Pero también tenía un motivo más grande, la vida de mi hijo. No podía volver a casa con las manos vacías. Preparé el lugar. Hice la cruz invertida con sal, coloqué el objeto que me pidió don Bucino en la punta. Me unté con tierra, me bañé con jabón neutro, me cubrí con ramas para borrar el olor, como él me había enseñado. Y esperé. Esperé tanto rato que empecé a pensar que había sido una locura. Pero de pronto, lo vi. Venía entre la maleza. Sigiloso. Moviéndose como si olfateara el peligro. Miraba para un lado, luego para el otro. La cruz lo atraía. Se acercaba poco a poco, como hipnotizado. Y te juro, nunca imaginé que un hombre lobo se viera así. Era más monstruoso que cualquier historia. No era solo un hombre peludo, era una abominación. Lo tenía a unos metros. Y sí, me temblaban las piernas. Pero no podía fallar. La criatura se acercó. Empezó a lamer la sal como si fuera su comida favorita. Y cuando estuvo justo frente a mí, me levanté del matorral,
con el alma en la boca. ¡Pum! El primer disparo fue directo al pecho. La criatura intentó correr, pero cayó al suelo aullando. Recordé lo que me dijo don Bucino: tápate los oídos, o ese grito te va a enloquecer. ¿Y qué razón tenía? Aullaba con una voz que no era humana, como si llorara y chillara al mismo tiempo. Pero yo no me detuve. Me acerqué, y ¡pum! Otro tiro en la cara. Esperaba que se transformara en humano, que viera un cuerpo tirado. Pero no. Aquella cosa empezó a arder. Se prendió fuego sola. Una autocombustión. Le pregunté a varios después, y nadie jamás había oído algo así. De esa cosa salió una nube de humo negro, que se elevó girando como un remolino. Se escuchaban voces, gritos, cánticos, lamentos. Era como si se hubiera abierto una puerta al infierno. Me eché a correr. Me alejé y vi todo desde lejos. El lugar donde cayó el hombre lobo se incendió por completo. Hasta la sal de la cruz ardió. Cuando el fuego se apagó, no quedó nada. Solo cenizas. Volví a la iglesia. El padre me recibió en silencio. Lo primero que noté fue que Bruno estaba mejorando. Había abierto los ojos. Todavía tenía fiebre, pero ya hablaba. Papá. Me dijo. Me arrodillé, lo abracé. No pude contener las lágrimas. Funcionó. Le dije al padre. Y él solo respondió. Sí, hijo, pero ¿a qué precio? No se combate el mal con más mal. Padre, yo haría lo que fuera por mi hijo. Solo espero que no hayas hecho algo de lo que te vayas a arrepentir. No respondí. Al amanecer, le pedí que cuidara a Bruno unas horas más y fui hasta la casa de don Bucino. Le regresé la escopeta. Él me dijo: no me debes nada. Lo que me trajiste fue el pago justo. Pero recuerda esto: nunca tomes una carretera que no conozcas. Y si la tomas, primero pregunta. Le agradecí con el alma. También a Beto, que me acompañó sin hacer preguntas. Regresamos a casa. Bruno mejoraba más cada día. Cuando llegamos, mi esposa me abrazó llorando. Me preguntó qué había pasado. Y no le mentí. Le conté todo. Ella se aferró a Bruno y me dijo: ¿ves? Te dije que esa carretera era peligrosa. Tiempo después, hablando con mi papá. No podía creer lo que habíamos vivido. A veces ni yo mismo puedo creer que pasamos por todo eso. Desde entonces, dejamos la carretera. Yo, mi papá y mi hermano cambiamos de vida. Nos dedicamos a trabajos en tierra firme. Salir por la mañana y volver en la noche. A mí me tomó años superar aquello. Gritaba dormido, sudaba frío, tenía pesadillas. Tuve que buscar ayuda profesional. Terapia. Y Bruno también. Así que ten cuidado tú, el que está viendo esto. Porque a veces, cuando menos lo esperas, lo sobrenatural te encuentra. Buenas noches.